El ejercicio 14 es de combinación de conceptos. Vamos a comenzar con el punto A, que nos pide indicar para cada elemento de la tabla el número de protones, neutrones y electrones. Entonces, recordemos que el número de protones es igual al número atómico de un elemento, que se representa simbólicamente abajo y a la izquierda. Es decir, que por ejemplo para el flúor el número atómico es 9, es decir que tiene 9 protones en su núcleo. Para el mercurio tenemos un número atómico de 80, es decir que tiene 80 protones. Y el plutonio tiene 94 protones. Para calcular el número de electrones, tenemos que prestar atención a la carga de la especie. En el caso del flúor, vemos que tiene una carga negativa de -1. Es decir, esto significa que el átomo ha ganado un electrón y por lo tanto su carga es negativa. Es decir, que si ganó un electrón, va a tener 10 electrones. En el mercurio sucede lo contrario. Su carga es de +2, es decir, que ha perdido 2 electrones. Es decir, que el número de electrones del mercurio es 78. Y en el caso del plutonio no vemos carga, es decir, que es un átomo neutro, por lo tanto el número de electrones es igual al de protones y este es 94. Para calcular el número de neutrones tenemos que utilizar la masa atómica. El número de neutrones va a salir de la diferencia entre la masa atómica, representada arriba, a la izquierda, y el número de protones. Para el caso del flúor, con una masa atómica de 19 y un número de protones de 9, el número de neutrones va a ser 10. 19 menos 9. Para el caso del mercurio, el número de neutrones va a ser igual a 202 menos 80, es decir, que va a ser igual a 122. Para el caso del plutonio, el número de neutrones va a ser igual a la resta entre 242 y 94, es decir, de 148. Ahora pasamos al punto B, que nos pide escribir la notación de un isótopo de cada uno de ellos que posea 3 neutrones más y de un isóbaro de cada uno de ellos que tenga 2 protones menos en su núcleo. Comenzamos con los isótopos. Entonces, dos isótopos eran dos átomos que comparten el número atómico, pero tienen distinto número de neutrones. Entonces, si tenemos que anotar un isótopo del flúor que tenga 3 neutrones más, su masa atómica va a ser de +3 unidades. Es decir, que en este caso, el isótopo va a tener una masa atómica de 22 y el número atómico se va a mantener. En el caso del mercurio, vamos a tener una masa atómica de 205 con el mismo número atómico, y en el caso del plutonio vamos a tener el mismo número atómico y una masa atómica de 245. Por último, nos piden anotar para cada especie un isóbaro que tenga 2 protones menos en su núcleo. Recordemos que los isóbaros son átomos que comparten la masa atómica, pero tienen distinto número atómico, es decir, que no pertenecen al mismo elemento. En el caso del flúor, tenemos que buscar aquel elemento que tenga 2 protones menos en su núcleo, es decir, que tenga 7 protones, en este caso es el nitrógeno, y va a tener la misma masa atómica, ya que por eso son isóbaros. En el caso del mercurio, hacemos lo mismo, buscamos aquel elemento que tenga 78 protones en su núcleo, que es el platino, y dejamos la misma masa. Hacemos lo mismo con el plutonio y buscamos aquel elemento que tenga 92 protones en su núcleo, que es el uranio, y dejamos exactamente la misma masa atómica.